nos aprestamos a conversar respecto a un tema que venimos desarrollando y seguimos desde este programa aquí en Radio Nacional, y creo que toda la radio lo hace. Es el tema de la lucha de los estudiantes chilenos por una educación pública, gratuita y de calidad. Y en este caso tenemos la oportunidad de estar acá en piso con Mariana Arenas de la Universidad de Chile. Ella es estudiante de filosofía, si no me equivoco, y Juan Francisco Alarcón, también de la Universidad Arcis, estudiante de psicología. Ellos fueron hasta el año pasado voceros o estuvieron militando en lo que se conoce como la CONES, que es la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Bueno, son partícipes importantes, diríamos, de este movimiento educativo en Chile que tuvo mayor visibilidad, empezó a tener mayor visibilidad en el año 2011 y que hoy día está en uno de los puntos álgidos, o podemos decir, en un proceso que se acerca al proceso electoral chileno, ya que se votan para municipios dentro de 2 meses, y esto podría tener relación, ¿no?, con la importancia que se le dé a este dato, ¿no?, a esta política educativa que está en franco retroceso. Pero bueno, no hablo más yo, que hablen ellos. Bueno, antes que nada quería preguntarles cómo se sumaron ustedes en el 2011 a esta lucha, o si venían militando antes en algunas organizaciones políticas, o si lo hicieron en forma espontánea y a partir de allí empiezan a militar en la CONES, ¿no?, en la coordinadora Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que entender de que la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios no es una organización política a la cual uno tenga que tener militancia, sino que se constituye, se estructura, ¿cierto?, por los representantes de cada una de las regiones del país, lo cual da una representatividad nacional al movimiento y sus demandas. Pero si bien, por ejemplo, se da de forma distinta en cada uno de los compañeros que formaron lo que es la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Por ejemplo, en mi caso, yo he militado en la organización del FEL, Frente de Estudiantes Libertarios. Pero no así todos los distintos compañeros que han estado a través de esta Coordinadora Nacional. Pero fue también muy violento, o sea, de un día acostarnos estudiando en nuestras aulas de clase, acostumbrados a que el otro día había que levantarse, ¿cierto?, ir al colegio, ir a estudiar prácticamente. De un día para otro nos levantamos ya con reuniones con los parlamentarios, con proyectos de ley, analizándolos y haciendo emplazamiento al Ejecutivo con cada una de sus propuestas estériles hacia nosotros. No, y entendiendo que también nosotros no somos estudiantes de Santiago, o sea, este año estamos estudiando en Santiago, pero el año pasado éramos de provincia. Yo por lo menos soy de Valle, que es una ciudad que queda en la cuarta región, y que son ciudades y regiones que no viven los mismos procesos políticos que se viven en Santiago. O sea, los estudiantes no tienen la misma acción, no tienen las mismas discusiones, entonces levantar un movimiento así, que fue tan extensivo a nivel nacional, fue algo, bueno, difícil, pero que sigue estando y que fue necesario. Bueno, personalmente yo no milito en ninguna organización, y la Coordinadora Nacional de Estudiantes se estructura, como decía el Juanfra, con los representantes de distintas regiones, y ahí fue donde nosotros llegamos como voceros de primero de los colegios, después de las ciudades, de la provincia y de la región, después nacional. Y después nacional. Y ahora este año como universitarios, participando más que nada como estudiantes de base, sino no como representantes universitarios a nivel nacional, sino que como estudiantes movilizados. Claro. Desde su perspectiva, ¿cuál es el problema central, ¿no?, que está viviendo la educación chilena? ¿Cuál es el problema? Porque por ahí nosotros de este lado lo vemos lejos, tratamos de explicarlo, pero nos cuesta, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen a nivel educativo? Bueno, a ver, el problema que existe en la educación en Chile es que es totalmente de mercado. O sea, por ejemplo, en nuestros casos, lo más factible por parte del gobierno, ¿cierto?, es entregarnos créditos, que son préstamos, en los cuales con el interés y a lo largo de los años nosotros salimos pagando prácticamente como 2 o 3 carreras de la que deberíamos estar pagando. Entonces se habla de una educación de mercado y de una mala calidad dentro de la educación, en el sentido de que existe mucha desigualdad entre lo que son los establecimientos públicos, ¿cierto?, educacionales, hablando en el sector secundario, ¿cierto?, en el sector de los compañeros que van a los liceos, a los colegios, a los institutos. Todo lo que tiene que ver con educación pública es totalmente precario,
muy distinto a lo que es, por ejemplo, los particulares subvencionados que reciben cierta apoyo económico del Estado y que, bueno, se marca mucho la diferencia, mucho la diferencia también, y las contradicciones de clase se viven también en estos establecimientos. O sea, más aún tenemos lo que es la PSU, ¿cierto? Que es como la prueba que te da la admisión a la educación superior, a las universidades, y es como súper complejo. O sea, ¿cómo hacemos que un compañero de, no sé, de un liceo público o un instituto público pueda adquirir el mismo conocimiento con la misma calidad de educación que un compañero que viene de la educación privada o de la educación subvencionada? Y que pueda tener la misma capacidad y el mismo conocimiento para rendir, ¿cierto?, esta PSU, y pueda tener la misma capacidad para poder ingresar a la educación superior. Y esto también denota la función que tiene la educación en Chile para reproducir las desigualdades sociales, porque como decía, en los colegios municipales, que son los colegios públicos, tienen una peor calidad que los colegios privados, y en la educación superior esto se invierte. Y la educación, entre comillas, estatal, que no es estatal, sino que no existe educación pública en Chile, porque el 85% de los estudios en las universidades estatales viene del bolsillo de los estudiantes. El otro 15% es un aporte del Estado, pero las universidades en general, aunque se digan estatales o tradicionales, como la Universidad de Chile, son universidades que son privadas. Entonces ahí se invierte, y los estudiantes con poco dinero tienen una mala educación secundaria, dan una mala PSU, no pueden entrar a una universidad tradicional, y a lo más van a entrar a una universidad privada que le imparte una mala educación, y después al momento de pedir trabajo van a ser los empleados de las personas que tienen que puedan acceder a una buena educación en un colegio privado y luego en una universidad estatal tradicional, que es muy difícil entrar, pues, o sea, un puntaje altísimo que en los colegios municipales, por mucho que un alumno se esfuerce, no lo va a poder alcanzar, porque lo que los profesores les imparte tiene un tope, que es el tope que les interesa como para poder reproducir el sistema, como la desigualdad y el sistema de clases que existe en Chile. Digamos que está perfectamente estructurado para que la desigualdad se mantenga, no se modifique el establishment y el status quo, y eso permanezca en el tiempo. Claro, o sea... ¿Qué pasó con la concertación? Les quería preguntar, porque gobernó durante 16 años y podría haber hecho algo para romper con esa inercia de ese sistema, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es muy importante tu pregunta, en el sentido de que, claro, 20 años de concertación, ¿cierto?, después de la supuesta vuelta a la democracia que realmente nunca llegó. Yo creo que eso es lo que hay que dejar en claro a todas las personas de Argentina que nos están escuchando, en el sentido de que, a ver, acá la crítica por parte de los estudiantes no es a un sector de derecha, sino que es a la clase política en general, tomando en consideración también la concertación. O sea, hay que entender que por parte de los estudiantes en Chile la crítica a este sistema binominal, a este sistema político y económico, es tanto para Bachelet y su gente, ¿cierto?, y ya Sebastián Piñera con su gobierno actual. O sea, recordemos que en el año 2005 el presidente Ricardo Lagos, que era del Partido Socialista, que era de la concertación, terminó de instaurar, ¿cierto?, el sistema neoliberal en Chile, y prácticamente legalizando lo que fue el legado de Augusto Pinochet. Entonces, aquí hay una traición también por parte de lo que es la concertación. Por ejemplo, el movimiento Pingüino del año 2006, en los cuales los voceros, los representantes, los dirigentes, ¿cierto?, nos traicionaron a los estudiantes, y de hecho yo soy parte de esa generación que se vio traicionada por los distintos representantes, que era muy contradictorio por lo demás, porque se le hacía una crítica al gobierno, ¿cierto?, siendo bien específico a quienes estaban en el poder, representantes del Partido Socialista, gente del Partido Comunista de Chile, y sin embargo dábamos cuenta de que los distintos dirigentes que estaban en ese tiempo, el año 2006, eran militantes del partido de las Juventudes Socialistas, eran militantes de las Juventudes Comunistas, y bueno, no había mucha concordancia con lo que estábamos peleando las bases. O sea, mientras estábamos resistiendo el Chorro del Guanaco, el Zorrillo, enfrentamientos con carabineros, ellos terminaron levantando las manos, ¿cierto?, dentro de la moneda con el gobierno de turno. Entonces hay una traición, hay una decepción, y
y es, yo creo, sin duda también lo que nos ha llevado a cuestionar a la clase política en general y lo que hoy nos mantiene de pie. Bueno, una de las preguntas que había quedado pendiente era los procesos de toma que llevan adelante y el tratamiento que les da el Estado, ¿sí? A partir de la represión de la policía y de la justicia a algunos dirigentes. Queríamos que nos contaras lo que habíamos charlado recién. Bueno, a ver, el proceso para llegar a una toma primero es, cierto, dar las discusiones dentro de los distintos espacios, ya los espacios, los liceos, las universidades. Se empieza a hacer toda una discusión y a problematizar, cierto, lo que son nuestras demandas y cómo está respondiendo el gobierno de turno frente a lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces existen distintos plenos, ¿cierto?, a nivel universitario, o llamémoslo asamblea, en las cuales se dan las discusiones pertinentes del caso, se lleva a votación y viendo las distintas formas de poder expresarnos y movilizarnos, porque entendemos de que si bien es una herramienta la movilización en la calle, va más allá de sacar a toda la gente a marchar, ¿cierto? Entonces tenemos que dar las discusiones pertinentes del caso. Y bueno, si los compañeros están de acuerdo y se hace de forma democrática a través de votación y validación, se llega a la toma del espacio, y dentro de la toma del espacio estamos constantemente generando actividades, haciendo jornadas culturales, dando foros, discusiones y informando a la ciudadanía también a través de radios, por ejemplo. Y bueno, que la gente, enterando a la ciudadanía en general y a la gente de lo que se está haciendo como movimiento social y estudiantil. Vienen sosteniendo esta lucha desde el año pasado, le decía Guillermo, la verdad que sorprende todo el tiempo que llevan como grupo político, digamos, como organización estudiantil sosteniendo la lucha, y vienen recibiendo muchísima represión por parte del Estado. ¿Nos podés contar un poco más cómo es eso que se ve desde acá, desde afuera, que es terrible, pero bueno, por ahí ustedes en carne propia lo viven o lo han vivido? Sí, bueno, la represión es un problema cotidiano, por lo menos en las más grandes ciudades. Es una violencia que la verdad es bien difícil de explicar, porque como decíamos recién, acá nunca se ha visto barricada, le preguntamos a la gente y acá nunca han sentido una lacrimógena, nada. Ya lo de nosotros es cotidiano, o sea, existe persecución. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Chile, hay veces, la marcha pasada estuvo sitiada por cerca de 400 policías de fuerzas especiales, con la micro de los pacos estacionada en la puerta, un piquete de carabineros al lado, tirando lacrimógenas con el zorrillo hacia adentro de la universidad. Bueno, los colegios, por lo menos los colegios femeninos han sido desalojados y las compañeras han sufrido abusos sexuales que son... De verdad, uno no se puede imaginar lo terrible que llegan a hacer. O sea, un policía le pasó el pene por la cara a una compañera cuando estaba detenida. Las desnudan y las obligan a hacer ejercicio desnudas, las golpean y son... O cuando la llevan detenidas también las manosean y son... Una represión terrible y cotidiana. O sea, a veces uno va caminando por la calle y siente el olor a lacrimógena, o hay gente que ha sido secuestrada. Hace unos días un compañero lo secuestraron los carabineros y lo soltaron en cualquier lado, ni siquiera sabe dónde, y al día siguiente cerca de 6 personas afuera del liceo en Toma lo apuñaló. El compañero está hospitalizado. Claro. Bueno, ya está estable, pero fue apuñalado. O sea, llegaron 6 tipos, lo apuñalaron y se fueron, y no hay nadie que responda por eso. Claro, o sea, hay que entender de que las prácticas represivas que se han dado, que se vienen ejerciendo desde el año pasado, sin duda reviven lo que fue la dictadura en Chile. O sea, existen persecución política, raptos, ¿cierto?, a los distintos compañeros. Personalmente me tocó vivir eso el año pasado. Son detenciones ilegales, agresión desmedida por parte de fuerzas especiales, también persecución política dentro de los establecimientos, dentro de lo que son las universidades, los liceos, y bueno, también como estudiante de psicología y parte de la Universidad Arci, nosotros constantemente estamos analizando lo que es la aversión, ¿cierto?, la agresión psicológica que imparte un Estado y todo un sistema constantemente. O sea, hay que entender de que no se puede pedir, ¿cierto?, una reacción pacífica cuando estamos constantemente siendo violentados por
por el contexto social en el que vivimos en Chile. O sea, como decía la compañera, es cosa de levantarte, salir de tu casa, vas camino a la universidad, ves los metros colapsados, la gente estresada, y afuera, muy cerca de tu casa, pasando guanacos, ciertos carros policiales, zorrillos, fuerzas especiales parados en la vía pública. O sea, hay que entender que la vía pública es de todo y cada uno de los chilenos, ¿no? No habría por qué generar esa violencia psicológica hacia cada una de las personas. Entendamos que el espacio público es de todos. Desde su perspectiva, ¿cuál es la reacción que ha tenido el público en general, el chileno común, o todos y cada uno de los chilenos, como le decís vos? ¿Cuál es la reacción? Sabemos que por encuestas tienen un fuerte apoyo, pero ¿cómo lo perciben ustedes? A ver, bueno, sin duda, si hemos decidido venir desde el otro lado de la cordillera es precisamente porque el gobierno está manejando, ¿cierto?, lo que son los medios de comunicación. En sentido de que, por ejemplo, sale el presidente hablando de que se han dado marchas pacíficas, que eso era lo que ellos querían, y siendo que realmente... por ejemplo, el otro día a un periodista de prensa alternativa le quebraron la costilla y lo dejaron tirado en el bandejón. A un compañero, a un estudiante, ¿cierto?, lo tiraron de un puente para abajo y le quebraron 2 piernas. Entonces, a veces realmente y generalmente, constantemente... Lo tiraron, ¿te referías a los carabineros? Los carabineros lo tiraron de un puente hacia abajo y le quebraron las 2 piernas. Entonces, lo que recibe la gente, ¿cierto?, en su casa... por los medios de comunicación establecidos, ¿cierto? Es totalmente falso con lo que realmente sucede. Entonces se crea una confusión por parte de las personas que están en la casa por lo que están recibiendo constantemente los medios de comunicación, y por eso se hace importante venir, ¿cierto?, a Argentina y pedirle, ¿cierto?, a cada uno de los argentinos que nos están escuchando y a los medios de comunicación que empecemos a solidarizar con Chile, con el movimiento social. O sea, nosotros vivimos prácticamente en una dictadura, vivimos prácticamente en un globo mediático que no nos da para poder expresarnos hacia afuera a los distintos países y decirle, oye, o sea, en Chile estamos sufriendo violencia a los derechos humanos constantemente. ¿Y cuál es la salida política que ustedes ven a esta situación desde el movimiento estudiantil? ¿Ven alguna salida política? La lucha callejera y la unión con los trabajadores, que es fundamental, porque tenemos que entender que no es un movimiento netamente estudiantil, sino que es un movimiento social, y hay que entender la importancia que tiene la educación dentro de la sociedad. Entonces no podemos ser como sectarios en ese sentido y dar una lucha solamente con los estudiantes, sino que la salida acá es, bueno, continuar con la lucha, con la organización, con la integración de todos los espacios sociales, pues, o sea, los sindicatos, los trabajadores, que aunque no estén sindicalizados, la gente de los sectores estratégicos también es muy importante, y la unión en general con todas las personas, porque tenemos que entender que acá el 85% por estadística apoya el movimiento estudiantil. Uh-huh. Y eso, el 85% es toda la gente común. O sea, hay que entender de que en Chile, por ejemplo, la salida política no puede ser, y lo recalco, no puede ser institucional. La salida política no tiene que ver, no pasa, ¿cierto?, por manos de la clase política, sino que pasa netamente del pueblo y de la unión, como decía mi compañera, de los sectores económicos, del obrero, del estudiante, ¿cierto?, de la ama de casa, de todo un movimiento social que hoy día se levanta diciendo, oye, nosotros pertenecemos al sector proletario, tenemos que organizarnos como tal, y la única forma y la única salida a este movimiento es luchar y organizarse ante todo. Juan Francisco, ¿cuántos años tenés? Perdón. Yo, 19 años. 19 años. ¿Mariana? 18 años. Son unos pibes. Bueno. Sí. Queríamos convocar hoy día, vamos a hacer una conferencia a las 6:30 en el hall de la Facultad de Ciencias Políticas. Vamos a estar hablando Cuyo, claro. la Universidad Nacional. Vamos a estar hablando de estos mismos temas, de la represión, las demandas históricas